Em, Hoy es 8 de julio de 2017 y bueno, es día sábado. Y bueno, quiero hacer un pequeño resumen de cómo ha ido la semana en Marlai y bueno, cuáles han sido mis impresiones y cuáles son mis expectativas para las próximas semanas que faltan. Bueno, bueno, voy a intentar recordar un poco las actividades que he ido realizando durante la semana. Eh, Voy a enumerar. Bueno, una de las actividades ha sido realizar la higiene al paciente, tanto en la cama, o sea, personas que no se pueden levantar de la cama, aunque todo lo que voy a decir ya lo había estudiado en la teoría, nunca lo había hecho en la práctica. Entonces, eh, en todo lo que voy a nombrar he adquirido la experiencia de hacerlo en la vida real, con personas reales. Eh, bueno, como ya he dicho, higiene de la persona en la cama, personas que no se pueden mover. Luego, también se ha hecho higiene de las personas en el baño, movilización de personas de la cama a la silla de ruedas, eh, bueno, todo tipo de movilizaciones, también pues cuando están sentados, como ayudar a levantarse y además protegiendo siempre, además de proteger al paciente, protegiendo mi espalda, o sea, algo muy importante y que es difícil mantener. Me he dado cuenta que aunque seas consciente de que debes tener el centro de tu cuerpo fuerte, debes flexionar las rodillas para no cargar tu espalda, no sobrecargar tu espalda, aunque lo sepas esto en teoría, es difícil mantener esta técnica durante toda la jornada laboral de 8 horas. Y he notado que cuando he terminado las jornadas laborales, cada día, me dolía la espalda. O sea, quiere decir que no lo estoy haciendo totalmente bien. Entonces, esta semana siguiente voy a intentar mejorar las cosas que he visto que no hago correctamente. Y creo que este dolor de espalda ha sido por no realizar las técnicas correctamente. Luego, bueno, me ha pasado algo. Claro, eh, puedes saber la técnica, pero luego hay que tener en cuenta que la técnica hay que adaptarla a las capacidades o al estado del paciente. O sea, hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, ayer iba a ayudar a levantar a una señora y resulta que tiene lesionado el brazo izquierdo y yo le iba a ayudar desde ese lado. Claro, yo no lo sabía, la mujer enseguida me lo dijo, pero claro, es un poco difícil porque tienes que saber los detalles de cada persona para, obviamente, no hacerle daño y no hacerte daño a ti mismo. Entonces voy a intentar estar muy atenta esta semana a los pequeños detalles para tenerlos en cuenta cuando vaya a realizar alguna técnica. Y, y claro, me he dado cuenta de eso, que no basta con tener los conocimientos teóricos para aplicarlos, no. Hay que ser muy listo, muy observador para ver lo que necesita cada paciente en cada momento. Entonces, ayer, por ejemplo, la señora me pidió ayuda para, para ir a su habitación y que, claro, yo no sabía muy bien esta señora el tipo de movilidad que tenía, entonces no quiero correr riesgos, no quiero correr riesgos y bueno, me da igual si en algún momento piensan que parezco tonta y que podría haberlo hecho, ya, vale. Yo voy a correr los mínimos riesgos para hacerle daño a un residente, a una de las personas que están allí, o sea, es algo que me he metido en la cabeza y no me, o sea, a veces intentas hacer algo por demostrar que sabes hacerlo, eh, sí, dar una buena impresión, o sea, voy a hacerlo todo hasta cierto punto. Voy a tener muy en cuenta que si en un momento veo una situación de riesgo, ya sea porque desconozco el estado real del paciente o porque no estoy segura de la técnica realmente cómo se hace, no la voy a hacer, voy a pedir ayuda y es lo que voy a hacer. Es la mentalidad que voy a mantener durante todo el mes. Tal vez otra persona lo hace y sale bien, sí, pero yo no quiero correr riesgo, no quiero que haya ningún accidente, no quiero hacerle daño a nadie.
y no hacerme daño a mí misma. Es importante mantener el bienestar tanto del paciente como de mí misma. Entonces, esa va a ser como mi regla número uno esta semana. La siguiente semana. Esta semana pasada estaba un poco bloqueada porque era mucha información. Es que partiendo de que todavía no me sé bien ubicar en la planta donde estoy, dónde están cada uno con cada una de las salas para limpiar el material, para recoger las sábanas, para el material de alimentación de los pacientes. O sea, es que ha sido paso a paso y esta semana no he podido pensar en estas cosas porque estaba tan como bloqueada adquiriendo los detalles del entorno que no podía pensarlo. Pero ahora estoy como más clara, ya voy cogiendo confianza cada día. A veces me cuesta un poco entender lo que me dicen. Claro, supongo que es normal, mi oído no está acostumbrado a este acento, pero es increíble o sea, estos 2 días, jueves y viernes, estuve trabajando con Pat. El primer día apenas entendía lo que decía y el segundo día ya lo entendía, es como que mi oído ya se acostumbró a su acento, a su forma de hablar, a su forma de expresarse. Entonces, pienso y estoy muy contenta de que cada día va a ir mejor, cada día voy a entender más y bueno. A ver, qué más actividades puedo, así relevantes que pueda comentar? Bueno, alimentación a los pacientes, parece una tontería, una persona que no puede comer y que le tengas que alimentar, pues parece una tontería y lo ves como que, bueno, escoger la cuchara y ta, ¿no? No, no, no. Por ejemplo, esta semana he estado alimentando a una mujer que se llama Ida, y esta mujer no se puede mover, no, es que parece como si estuviera vegetal, es, apenas mueve un poquito los ojos, pero no, y bueno, sí que si le pones la cuchara en la boca, ella hace la deglución, ella hace el gesto y entonces se puede alimentar todavía de esta manera. Y bueno, claro, el primer día me senté ahí, cojo la cuchara y claro, no sabía ni cómo hacerlo. O sea, yo le ponía la cuchara y la mujer no hacía nada. Claro, ella cierra mucho los ojos, entonces no veía que le tenía la cuchara en la boca. Y se ha ido aprendiendo pues pequeñas técnicas como tocarle la mano, hacerle una caricia en la cara, antes de darle algún bocado de comida con la cuchara, primero tocarle un poquito el labio con la cuchara. Y entonces este estímulo hace que ella abra la boca y entonces ya eh, está preparada para deglutir la comida, para comer. Eh, bueno, lo mismo con los líquidos. Tiene un vaso como especial para alimentarla. Y bueno, esto de fuera parece una tontería, pero el primer día realmente lo pasé mal, no sabía cómo hacerlo y bueno, he ido viendo a los demás cómo alimentaban a los otros y bueno, estos días me he encargado de darle la comida a Ida. Luego, también, bueno, hay un hombre que no es muy mayor, realmente no es mayor, es un hombre, yo diría que tiene menos de 50 años, pero es un hombre que tiene esclerosis múltiple y no puede mover nada, ninguna parte de su cuerpo. Y, y hay que, o sea, yo nunca lo veía en la sala, o sea, yo no sabía realmente lo que le pasaba a este hombre, solo lo veía siempre en la comida. Yo decía, pero este hombre el día donde se mete, porque en la sala day room, la sala donde están durante el día, nunca lo había visto. Y entonces, pues ayer me enteré que es que este hombre no se puede mover, claro. Yo lo veía sentado, pero pues aún puede mover un brazo, porque él come o sea, tiene todo el resto sin movilidad, pero un brazo lo mueve y él puede comer. Con dificultad, pero lo hace. Y pues ayer me di cuenta que es que este hombre no se puede, o sea, no puede caminar, nada, y siempre pues lo traen, en las comidas lo movilizan con una máquina. Una máquina, la silla de ruedas, lo traen, come y a la cama otra vez, y en cada comida lo traen, por eso solo lo veía en las comidas. No recuerdo el nombre de este hombre. Y bueno, pude presenciar cómo hacer el traslado de la cama a la silla de ruedas, con la máquina. Es bastante triste porque ves que él está totalmente consciente, está en una cama y no se puede mover y solo sale de la cama para comer.
Y justamente la persona, Ida, la mujer que yo estaba alimentando, está sentada, o sea, tienen cada uno su sitio para comer asignado. Y Ida está asignada en la misma mesa que este hombre, que no me acuerdo su nombre, y él está ahí, y yo trato, o sea, siempre trataba en la comida de mirarlo y como hacer un gesto o hablar con él, pero él no mira a nadie ni nunca habla con nadie. Y yo creo que es que está un poco triste, claro, porque es una situación bastante difícil la que está viviendo, y es un hombre que está muy serio. Y bueno, ya, es triste porque los ves a cada uno y cada uno encierra una historia diferente. Bueno, también otra cosa que he hecho es que he visto que los familiares los visitan mucho, a las personas que viven aquí las visitan mucho. Casi siempre durante el día hay algún familiar visitando a alguno. Algo muy bonito y la verdad que me ha gustado mucho. Y bueno, ha sido bonito porque he podido interactuar con las familias. Ellos cuando vienen pues necesitan algo, necesitan que lo ayudes a movilizar a su familiar a la habitación, o quieren preguntar algo sobre el estado de salud, sobre ellos, o si han comido, o bueno, o lo que sea. Y he interactuado con varias familias. Y bueno, es muy agradable porque además ellos te hablan de una manera muy agradecidos, de ver que... Ah, sí, eso no lo he dicho. Me encanta cómo tratan los residentes. Todas las personas que trabajan ahí tratan súper bien a los residentes, con mucho cariño, con mucho amor. Entonces, yo creo que las familias obviamente lo ven y ven cuando viene, o sea, ven su familiar súper arreglado, súper limpio, súper, bueno, en las mejores condiciones posibles que se puede tener una persona que no se puede mover o que no puede caminar, o, bueno, la situación específica de cada uno. Y por eso yo creo que están tan agradecidos de ver esto, y por eso pues supongo que tratan también al personal, y por eso las personas que he conocido, el familiar, pues me han tratado súper bien, súper simpático. Estuve hablando con una hija de una de las señoras que vive allí y bueno, fue muy agradable, muy simpática, bueno, la verdad que fue un bonito momento para mí. A ver, ¿qué más, qué más, qué más? Bueno, eso, estar muy pendiente de, aunque ya lo había estudiado en la teoría, estar pendiente de lavarte las manos, guantes, siempre esto muy, muy pendiente porque tienes que cuidarte tú mismo, o sea, pues contra una enfermedad si no usas o si no aplicas las técnicas de higiene correctas. Y bueno, eso, ya sé que a primera hora llego, me lavo las manos y me pongo un montón de guantes en el bolsillo, un montón. Me meto una pelota de guantes y eso, claro, es que yo van muy rápido, claro, ya está muy acostumbrados a hacer su trabajo y se cambian los guantes rapidísimo, se quitan, y yo era como, no me puse los guantes todavía, no me los he cambiado, o sea, y ahora ya estoy cogiendo como la técnica, atiendo a un paciente, depende de lo que hagas, pues te los cambias enseguida. Un paciente igual puedes usar hasta 3 pares de guantes, dependiendo lo que estés haciendo, claro. Pero tienes que ser como, claro, supongo que esto con la práctica lo vas automatizando. Pero bueno, a ver, creo que voy mejorando. Claro, es que son detalles, son cosas que he estudiado en la teoría, pero de la teoría a la práctica hay un salto grande, hay un salto grande. O sea, hay cosas que sé, pero que no las hago porque no estoy acostumbrada, porque no me acuerdo, porque es mucha información, porque estoy súper atenta a ver lo que me dicen. Claro, es que o sea, entender a una persona que habla normal, que vocaliza normal inglés, ya tengo mi dificultad, pues entender a una persona que tal vez por la enfermedad que tenga no puede vocalizar bien, hablan así con la boca medio abierta, mientras, o sea, medio cerrada o lo que sea, pues aún más difícil, o sea, más difícil. Pero bueno, desde luego está siendo una gran experiencia para mí. Estoy segurísima que al final de este viaje, de este camino, no sé cómo llamarle, de esta aventura, eh, sacaré cosas muy positivas. A ver, estoy intentando ahora recordar qué más cosas así puedo nombrar, que haya hecho. Eh, bueno, hablar mucho con ellos, darles mucho cariño a los residentes. Es básicamente el humano, todos necesitamos cariño, todos necesitamos alguien que nos escuche, todos necesitamos comprensión y esto, bueno, se da en todas las edades y sobre todo en la edad ya adulta, en la edad cuando eres mayor, porque eres como muy vulnerable y bueno, aunque
se les trate súper bien, no vamos a olvidar, ellos no están en su casa, no están con sus familiares reales y es una situación, no sé, triste, pero a la vez o sea, además a la vez pienso que las personas que viven aquí son muy afortunadas, porque pueden estar en un sitio así donde les dan todos los cuidados, todo lo que ellos necesitan. Y es triste pensar que muchas personas están en esa situación o peores y no tienen esos cuidados, no tienen los medios económicos para tener estas atenciones y bueno, es triste. Eso es lo que me provoca más tristeza, no los que están ahí, porque los que están ahí están cuidados dentro de lo que cabe, han vivido su vida, han llegado a esta edad, o las personas que han tenido una enfermedad o lo que sea, que son jóvenes, pues ha pasado esto y hay que aceptarlo y bueno, están cuidados, están bien atendidos. Una enfermera que está atendiéndoles siempre, mirando lo que necesitan, controlando sus medicaciones. Bueno, lo que echo de menos que no se hace mucho el trabajo de constantes vitales y la medicación. Bueno, algunas veces intervenimos con asesoramiento de la enfermera para, para aplicar la medicación y todo esto, pero no, creo que muy poco. De estas tareas se encarga más la enfermera y bueno, echo un poco de menos esto porque yo pensaba que iba a ser algo de esto y no, no está siendo así y creo que no va a ser porque es una tarea asignada a la enfermera. Pero bueno, todo no se puede tener. Estoy muy contenta, estoy aprendiendo muchas cosas y es el día a día, o sea, es difícil ahora mismo decir cosas específicas porque son situaciones que se van presentando en un momento dado y tienes que saber manejarlas, saber atenderlas y bueno, eso, es aprender del día a día y aprender de cada momento. Y bueno, eso, que termino con muy buena sensación esta primera semana. Ahora estoy aquí en un parque súper bonito que se llama Stephen Green. Eh, Realmente lo he encontrado por casualidad porque vengo los sábados, voy a intentar venir aquí a una biblioteca que hay cerca, donde se hacen intercambio inglés-español por la mañana y bueno, lo hago pues por despejarme, por ver otro ambiente, por conocer, hablar con otras personas y bueno, supongo que algo de inglés practicaré hoy, ¿no? Y bueno, eso, que este parque está cerca de la biblioteca, me he venido un poco temprano porque quería disfrutar del día soleado y bonito que hay. Y bueno, eso, estoy aquí sentadita, no sé si se puede apreciar un poco en el fondo, hay muchas personas tomando el sol, muchas personas disfrutando de este bonito día de sábado y bueno, eh, esto es más o menos, a ver, espero no haberme dejado algo importante de contar, a ver, voy a pensar un poquito así por encima, ¿qué más puede ser? No sé, por ejemplo, también la clasificación de la ropa, cuando tienen la ropa que tiene excrementos o que tiene vómitos o cualquier tipo de fluido del cuerpo, hay que estar muy atento para clasificarla en unas bolsas rojas que tienen y esto va a unos compartimentos especiales, supongo que esta ropa tiene un tratado diferente cuando la limpian, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, que la residencia es súper limpia, o sea, hay mucho personal, hay un personal que se encarga de limpiar las habitaciones, otro personal de la comida, fisioterapeuta, enfermeros, los cuidadores que somos nosotros, eh, bueno, hay mucho personal con diferentes funciones, o sea que esto creo que es la base de que todo funcione bien, porque cada persona sí, cada persona o cada departamento, vamos a decir, tiene sus funciones específicas. Entonces, eso, cada quien es responsable de llevar a cabo y de sacarlo adelante. Entonces, esto está muy bien porque no... hay algo que me dejaba. Bueno, todas mis amigas que trabajan en este sector, eh, de cuidado de personas, me cuentan que, bueno, que se da muy mal trato a las personas porque hay que trabajar muy rápido. Algo que me ha gustado en este sitio es que no se trabaja rápido, trabajan con mucha tranquilidad y dedican el tiempo necesario para cada residente. Y bueno, esto pues para mí es genial porque me permite aprender, me permite tener tiempo de asimilar
las técnicas que vamos haciendo. Entonces, bueno, algo súper positivo y me siento súper afortunada de estar en un sitio así, porque lo que me habían contado es que no, vas trabajando como una moto. Y aquí, bueno, eso, esa es la situación y la forma de trabajo. Bueno, por hoy lo dejo aquí.